he titulado esta especie de clase-conferencia con este título: Acción, desmaterialización, concepto, del fluxus al arte conceptual. Para que tengan una idea, pues podríamos ponerle una cronología, ¿no? Siempre es importante tener unos referentes cronológicos, que iría desde mediados de los años 60 hasta finales de los años 70, ¿eh? Es decir, diríamos el último tramo de la modernidad, ya a las puertas de la irrupción de lo que diríamos el discurso posmoderno. Todavía estaremos aquí en el último tramo de la modernidad, en la modernidad tardía, en la modernidad de las llamadas segundas vanguardias, que siguen a las primeras o a las históricas, ¿no? Que nacen con el fauvismo y tienen un primer punto y final en el surrealismo. Y sobre todo me voy a centrar es tan amplio el tema realmente, son casi 3 o 4 capítulos sintetizados de mi libro El arte último del siglo XX, del postminimalismo a lo multicultural, que ha presentado, y que realmente sí está, creo ya, en la 10ª edición. Son 3 o 4 capítulos de este libro, que si queréis después lo podéis consultar para ampliar conceptos, nombres, ¿no? Porque en 1 hora y cuarto no dará tiempo para mucho más, ¿no? Pero podríamos decir que si tuviéramos que encontrar un eje vertebrador, una idea clave que uniera estos diferentes artistas, temas que hoy os voy a explicar, esta sería un poco que entramos en un arte múltiple, entramos en un arte en el que se produce una expansión, el arte expandido, como decía Rosalind Krauss, la escultura expandida. El arte a principios de los 60, finales de los 50, pierde la autonomía, pierde la especificidad del medio, básicamente hasta finales de los 50, principios de los 60 podíamos hablar de escultura o de pintura, pero a partir de este momento el arte empieza a hibridarse, empieza a entrar en contacto con otros medios, como por ejemplo el medio teatral, como por ejemplo el medio cinematográfico, como por ejemplo el medio musical, como la coreografía, como la danza, Y pues sobre todo vamos a asistir a algunos de los capítulos de este arte múltiple, capítulos en los que también, como veremos, el espectador de ser un sujeto pasivo situado delante, frente a la obra, simplemente para contemplarla o para experimentar sensaciones. Se le invita a que dé un paso adelante y de que participe de una manera como mucho más directa en la definición de la obra de arte. Es decir que estos diferentes capítulos que vamos a presentar hoy tendrán en común este común denominador: este arte híbrido, múltiple, y esa reivindicación de una mayor presencia, de una presencia activa del espectador, y implicando también la acción y la performance, ¿no? Es decir, sobre todo lo que va más allá de lo que diríamos la pureza o la especificidad del medio. Más o menos esto es lo que vamos a ver, pues, este paso del arte de los años 50 a los años 60. En los años 50 y años 40 son años dominados básicamente por un estilo hegemónico que es el conocido como expresionismo abstracto, que tiene 2 figuras estelares, esenciales: uno desde el lado más figurativo, como William de Kooning, y el otro desde el punto de vista más abstracto, que es Jackson Pollock. Y lo que vamos a ver ahora es cómo vamos a analizar las primeras voces críticas, las primeras voces distantes
frente a lo que eran los estilos hegemónicos de los años 50, caracterizados sobre todo por, como les he dicho, por la autonomía o por el arte, por el arte. Estas primeras voces críticas, por un lado, podríamos centrarlas protagonizadas por la figura de Duchamp, y hablaríamos ya no hablaríamos tanto del expresionismo abstracto, sino de un momento intermedio que se conoce como el neo-dada. Este curso he visto que tiene estos dos títulos básicos: dadaísmo conceptual, ¿no? Realmente, pues, Duchamp no fue un artista dadaísta, tuvo algunas aportaciones puntuales dentro del dadaísmo, sobre todo en el año 19 en París, cuando hizo una obra como La Gioconda con bigotes. Duchamp no es, yo siempre lo cuento a mis alumnos, Duchamp no es un artista dadaísta, pero bueno, está en la órbita del dada, también en la órbita del surrealismo. Pero lo que me interesa ahora señalar es cómo es en los años 50, es en Nueva York, es en Estados Unidos, cuando empiezan a aparecer estas primeras voces disidentes, diríamos, del estilo hegemónico en aquellos momentos, el expresionismo abstracto, y una de estas primeras voces es precisamente Marcel Duchamp, y seguido por John Cage, el músico John Cage. Marcel Duchamp, que en aquellos momentos vivía casi de un modo anónimo en Nueva York, como un ciudadano anónimo, no tenía ningún tipo de protagonismo público, ni como artista, ni como pedagogo, vivía en privado, digamos, y John Cage tuvo acceso a Duchamp, pero por la vía personal, no por la vía profesional. Se encontraron dos personalidades con unas grandes afinidades espirituales y con una misma manera de entender el arte, con diferencias también. Sobre todo los dos sentían una clara y rotunda animaversión hacia los pintores de la Escuela de Nueva York, y sobre todo en el caso de Duchamp, hacia la hipervaloración que estos hacían de la pintura, y pintura asociada a lo que Duchamp denominaba el carácter retiniano, el carácter visual y el carácter olfativo. Ya Duchamp, recordémoslo, en el año 13 abandona la pintura porque para él era algo puramente retiniano, no intelectual, era algo que solamente se dirigía a los ojos y que además olía a pintura, por eso el carácter que digo olfativo, y es cuando empezó ya a incorporar objetos de la vida cotidiana, como dando lugar a esta gran tradición de los ready-mades, ¿no? Y tampoco es que Duchamp abandonara la pintura, pero fijaros que empieza su gran proyecto también en el año 13, el proyecto que deja inacabado, con el cual trabaja casi 20 años, que es el Gran Vidrio, ¿no? Es una pintura, pero en ningún caso es una pintura sobre tela ni hecha al óleo, es una pintura sobre vidrio hecha con el grafismo, el metal, nada que ver con los procedimientos de taller, ¿no? Junto a Duchamp y al lado de Duchamp tendríamos que también situar la figura de John Cage. Era un músico muy vinculado con Duchamp, menos hostil que Duchamp respecto a la pintura, sobre todo lo que cuestionaba John Cage de toda la generación de expresionistas abstractos, Pollock, de Kooning, Motherwell, Franz Klein, Clifford Steele, Barnett Newman, en fin, toda esta gran generación de Kooning. Sobre todo, John Cage lo que cuestionaba de esta generación era el concepto de artista asociada a la idea de genio,
era el carácter aurático de estos artistas, de los que solo se valoraba la unicidad, la autenticidad, la creatividad. Respondían claramente al prototipo de artista moderno tal como fue formulado a finales del siglo XIX por Baudelaire, el artista como genio, el artista como flaneur, el artista como curioso, dotado de unas especiales habilidades, de unas cualidades casi sobrenaturales, de creatividad, de imaginación, de impulso. Y esto era lo que cuestionaba sobre todo John Cage de esta generación de pintores, y también John Cage cuestionaba el hecho de que de la especificidad del medio. Él pensaba que en una situación tan compleja como era la situación que derivó de la Segunda Guerra Mundial, el artista tenía que en vez de encerrarse en su torre de marfil, fomentando la idea del genio romántico, tenía que relacionarse, entrar en diálogo, entrar en contacto con otros creadores, crear, como decía John Cage, síntesis horizontales, donde la especificidad de cada lenguaje, fuera el arte, fuera la música, fuera la danza o fuera el teatro, o los diferentes materiales que usaban, desde los sonidos, los colores, los objetos o los gestos, decía que se desarrollaran libremente, sin ningún tipo ni de jerarquía ni de subordinación, y empezaran, es lo que diríamos el origen de este arte múltiple que les anunciaba al principio. Diríamos, ante la pregunta, ¿eran exactamente idénticos? ¿Era exactamente idéntica la actitud de Duchamp y la de John Cage, que era mucho más joven, evidentemente? No. Diríamos que la actitud de Duchamp era un sesgo, poseía un sesgo mucho más intelectual. De hecho, cómo explicar un ready-made de Duchamp. También veo que estas imágenes aparecen en los carteles que anuncian los actos. Estos dos, este es el primer ready-made de Duchamp, la rueda de bicicleta sobre un taburete de cocina, 1913. Este es uno de los casi de los segundos ready-mades, un portabotellas, y este es quizá uno de los más conocidos y los más polémicos. Este ready-made se presentó en un salón en Estados Unidos, en Nueva York, y su presentación estuvo vinculada con la provocación. Aquí Duchamp buscó provocar con este ready-made, no con los otros, que llamó urinario, simplemente fuente, y que firmó con un seudónimo, R. Muth, que del 1917 esta obra, y el R. Muth era el nombre del diseñador de este urinario, ¿no? Pero que, ¿cómo define Duchamp estos ready-mades? Dice que son objetos liberados del mundo real, ¿no? Liberados de la función que asumían en el mundo real, y objetos sobre los que el propio artista proyectaba un pensamiento. Un ready-made es proyectar un pensamiento sobre un objeto, y sacarlo de su contexto real, liberarlo de la función real y convertirlo en obra de arte. En realidad es del objeto a la escultura, del objeto a la obra de arte. Seguimos pensando aurática. Pero ya no realizada por el artista, no fabricada por el artista, no construida por el artista, ni inventada por el artista. Aquí el artista no hay creatividad cero, ¿no? Manualidad cero, ¿no? Que es una idea, pues estamos delante de un arte, de un proyecto absolutamente intelectual. Es una idea, el objeto se ha convertido en una idea que desafía la tradición de las bellas artes, ¿no? Uniendo la cultura descualificada de un objeto
manufacturado, un ready-made ya hecho, quiere decir que ya estaba manufacturado, ya estaba, sobre todo, él compra objetos nuevos, ¿no? Objetos, es muy importante el momento en que él los compra, los de primera mano, no son objetos, no son residuos, ni son objetos encontrados, como podríamos hablar del objeto surrealista, el objet trouvé, ¿no? El objeto encontrado. Aquí no, aquí son objetos buscados y racionalmente, conscientemente y con total indiferencia. Es muy importante señalar cómo no hay ningún gusto, no hay ningún sentimiento hacia estos objetos. No es que a Duchamp le gustaran más o menos, ni tampoco le gustaran estéticamente, no es que le gustara especialmente la rueda de bicicleta, ni proyectara sobre ella ningún sentimiento autobiográfico, quizá, pero sobre todo él reivindica la indiferencia, ni el buen ni el mal gusto, ¿no? Todo lo contrario del objeto surrealista. En cambio, el proyecto dijimos, es un proyecto intelectual, es un proyecto conceptual. Aquí estaría el origen del arte conceptual. De hecho, Duchamp está mucho más cerca del arte conceptual que del dadaísmo, para entendernos. Por lo tanto, está muy bien en este ciclo citarlo a él como referente clave de lo que después será el arte idea, el arte como concepto, el arte conceptual, intelectual. En cambio, la actitud de John Cage comparten muchas cosas en común. Pero podríamos decir que la actitud de John Cage no es intelectual. Él está muy cercano a la filosofía zen. No podríamos explicar a John Cage sin el zen. Y gracias a este profundo conocimiento de las teorías zen difundidas en Estados Unidos a partir de los años 40 por Suzuki, pues gracias a este profundo conocimiento zen, sobre todo Cage se orientó hacia el mundo exterior, hacia el entorno físico contemporáneo. Cage en este sentido no es lo que domina ni en zen ni en Cage es lo intelectual. El proyecto zen no es un proyecto intelectual, sino que es un proyecto mucho más sensible. Y gracias a su contacto con el zen, que lo explicaremos, John Cage fue el primero en proclamar, por ejemplo, que el origen del arte se hallaba en el entorno cotidiano, de la misma manera que en el zen la iluminación se alcanzaba no por la vía del aislamiento personal, sino sobre todo por la compenetración con la realidad del día a día, ¿no? Es esto un poco vaciarse, respirar, ¿no? Meditar, ¿no? Esta meditación en forma de loto, que es un poco la imagen del Buda, ¿no? Respirar, ¿no? Y en este proceso olvidarse de uno, olvidarse del pensamiento, de la biografía de uno y dejar que penetre a través de esta respiración y casi del silencio. Por eso el silencio es tan importante en John Cage, ¿para qué? Pero no el silencio como fin, sino el silencio ¿para qué? El silencio de sí, para que el cuerpo humano, el individuo, entre en comunión con el mundo sensible, con el mundo exterior, con el ruido, en definitiva, ¿no? Es decir que son en el fondo un proyecto mucho más intelectual el de Marcel Duchamp y mucho más sensible el de John Cage, ¿no? Y a partir de este, por ejemplo, en este texto fundamental de John Cage llamado Silencio, conferencias y escritos de John Cage, él, por ejemplo, sostiene que el auténtico arte, dice él, para simular la realidad y el entorno cotidiano, debe rechazar toda jerarquía de sonidos en el campo musical y de materiales, formas y colores de las artes plásticas. Sobre todo el proyecto de John Cage es un proyecto que rompe con todo tipo de jerarquía y que es tan importante, por ejemplo, un sonido musical salido del instrumento musical como un sonido hecho por
por un objeto de la vida real, ¿no? Como el ruido, ¿no? Como dice, como escribe en este texto, todo elemento debe existir en sí mismo, expresarse con toda independencia, en lugar de ser explotado para expresar sentimientos o ideas de otro orden. Estas tesis de John Cage, este profundo conocimiento que tenía del Zen, pero también el contacto con Marcel Duchamp, hicieron pronto mella en una nueva generación de artistas, podríamos decir los artistas que, si no hubieran tenido el magisterio de John Cage, y a través de John Cage el Zen y Duchamp, seguramente se hubieran dedicado a la pintura y hubieran sido expresionistas abstractos, ¿no? Me refiero a artistas como Rauschenberg o como Jones o como Alan Caprow o como George Brecht o como Dick Higgins, ¿no? Que abandonaron su inicial formación expresionista y dirigieron su atención sobre la vida americana, diríamos, en un espíritu de dichosa revolución próximo al budismo, zen y a la filosofía oriental. Sobre todo, John Cage insistía en él fue maestro, él fue profesor, sobre todo de John Cage. En estos momentos es muy importante destacar su actividad pedagógica, y en sus clases en Nueva York y en escuelas de verano como la Escuela de Carolina del Norte, lo que les enseñaba a esta joven generación de artistas era un nuevo prototipo de artista, un nuevo prototipo de artista, un artista que ya nada tuviera que ver con el héroe, con el mito del héroe trágico, representado, por ejemplo, en la figura de Jackson Pollock, y que un artista que se aproximara más a un buscador, a un científico, más que a un creador solipsista. Quizá en estos primeros momentos, en este momento de transición, que nos ayudará a entender perfectamente el Fluxus, porque el Fluxus no hubiera sido Fluxus sin John Cage, aunque John Cage nunca podríamos decir que fue un artista Fluxus, pero sí fue tremendamente importante para esta nueva generación de artistas, algunos de los cuales militaron en las filas del Fluxus, ¿no? Fue para hacer un poco de genealogía, es decir, antes de llegar a las acciones Fluxus, con las que comenzaremos de hecho nuestra conferencia, pero nos gustaría hacer un poco una genealogía de trabajos previos, ¿no? Acciones en las que nos prepararán el terreno para lo que luego explicaremos como Fluxus. Y sin lugar a dudas, una de estas primeras acciones, proto-Fluxus podríamos decir, fue una acción de 1952, esta famosa composición de 4 minutos 33 segundos, John Cage, aquí está la partitura, aquí está el título. Es una acción musical, podríamos decir, porque si en los años 50 lo que predominó era la action painting, la pintura de acción, a raíz de John Cage se instaura una nueva modalidad que es la música de acción, music action. Esto sería una primera de estas propuestas. Es una obra que se ha repetido muchísimas veces a lo largo de la historia reciente. Podéis ver en YouTube muchas versiones, incluso algunas hechas por el propio David Tudor, que fue el que originariamente realizó esta acción musical, de la cual no ha quedado constancia. Esto se trataba de un poco integrar el concepto de Zen, el concepto de música de Zen y el concepto de silencio, pero no el silencio como puerta para entrar en el ruido. Esto era una pieza en 3 movimientos en la que el pianista, en este caso, esta es una obra, una acción, una performance posterior, en el pianista David Tudor se sentaba ante un piano, cerraba la tapa del teclado, siempre en el Fluxus, como veréis,
siempre aparecen pianos de cola negros, pero son pianos preparados, son pianos cerrados o pianos llenos de barro o pianos destrozados. Un poco esta primera utilización del piano mudo la vemos precisamente en esta obra. Es un piano cerrado. Aquí el compositor mueve sus brazos 3 veces y deja que durante 4 minutos y 33 segundos el público sentado delante no oyera nada más que la densidad del silencio, pero también evidentemente del ruido derivado de él, ¿no? Risas nerviosas, viento de la calle, ruido exterior, etcétera, etcétera. Yo he hecho hemos pasado esto con los 3 minutos con mis alumnos en la facultad, yendo a YouTube, se puede ver perfectamente, y uno, ante el silencio del instrumento, del arte, ¿no?, se da cuenta cómo el gran protagonista es el ruido del mundo exterior, ¿no? Esto es una filosofía puramente zen. Por lo tanto, el espectador empieza ya a asumir un protagonismo mucho más destacado. De hecho, lo que intenta hacer John Cage es introducir la realidad del espectador, del receptor, en el contexto artístico, haciendo de este concierto del silencio, diríamos, un ready-made musical, ¿no? Un ready-made es un objeto cotidiano convertido en obra de arte, y aquí lo que vemos es un ruido de la vida cotidiana convertida también en obra de arte. Es decir, es la misma estrategia, la misma metodología de trabajo que utilizaba Duchamp para sus objetos, la utiliza John Cage para estas acciones, pero implicadas, profundamente imbuidas de la filosofía zen y todo lo que significa el silencio dentro del contexto zen, ¿no? Como escribe John Cage, mi pieza favorita es la que oímos cuando estamos en silencio. Y en este sentido podríamos decir, lo que hace John Cage es negar el instrumento y defender la música natural. Es la música liberada de la instrumentación y fruto de una deconstrucción del lenguaje musical. Avanzando un paso más en podríamos decir, genealogía de las acciones Fluxus, nos encontramos en el mismo año, 1952, en una obra que es paradigmática. Ha quedado muy poca documentación de la misma porque no habían en aquellos momentos cámaras que la grabaran, ni tampoco hubo ningún fotógrafo que dejó constancia de ella. Solo han quedado lo que veis aquí, gráficos, dibujos de cómo estaba dispuesta la sala, un poco cómo estaba dispuesta la acción. Aquí nos encontramos con un IBEN, eso se llama pieza de teatro número 1, es decir, es una situación, todavía no es una acción, pero es la precursora directa de las acciones Fluxus. Estamos delante de una situación donde tienen lugar simultáneamente, se rompe con la estructura clásica del discurso narrativo teatral o del discurso narrativo musical, donde todo tiene lugar según una secuencialidad, ¿no?, y donde hay diferentes capítulos hasta que llegamos al fin. Aquí no hay fin, sino simplemente son acciones que cohabitan simultáneamente, ¿no?, en estas situaciones donde tienen lugar acciones simultáneas. Esta es una obra fundamental, se llama así, pieza de teatro número 1, Se llevó a cabo en una escuela de verano, en la Escuela de Verano de Carolina del Norte, y aquí John Cage reunió a una serie de creadores que en aquellos momentos eran sus alumnos, Rauschenberg, el bailarín Merce Cunningham, su pareja, poetas como Olson, músicos como el pianista Tudor, ¿no?, en esta, diríamos, acción concertada, que propuso una nueva noción de teatro multidimensional, o diríamos de teatro multifocal, basado en un sistema de relaciones alógicas, ¿no? Aquí se organizó esto, digamos, imaginémonos que es el comedor
de esta escuela de verano y deja un centro vacío y organiza estos 4 triángulos en las 4 paredes de este gran comedor, de esta escuela, y lo que vemos en cada uno de estos triángulos son sillas, son una serie de sillas, cada una con una taza vacía en su interior, impidiendo que nadie se sentara en ellas. Y en estos espacios abiertos, totalmente abiertos, es cuando iban sucediéndose estas acciones, como por ejemplo lectura de poesía, como por ejemplo danza por parte de Cunningham, o presentación de una conferencia de 45 minutos por parte de John Cage, mezclada de silencios y de palabras, ¿no? Y aquí está un poco todos los diferentes protagonistas, ¿no? Y ¿cuál era el objetivo? Diríamos, era crear a través de acciones, a través de inacciones o silencios. El silencio era también importante, un campo continuo, este concepto de all-over, que era tan arraigado en el arte americano de la posguerra, algo que John Cage amaba profundamente de los pintores. La gran lección que John Cage tomó de los pintores expresionistas fue que supieron superar completamente la tradición europea de figura y fondo, de arte relacional. Los pintores americanos rompieron con las tradicionales relaciones figura y fondo, primeros y últimos planos, un poco siguiendo la tradición la perspectiva renacentista, y crearon un plano único, un all-over, todo lleno, sin vacíos, sin primeros y últimos planos. Y aquí estamos en el campo de la acción ante este mismo proyecto de todo lleno, ¿no? Este campo continuo donde ninguna parte queda privilegiada, donde un conjunto de movimientos en constante desplazamiento. De hecho, Jackson Pollock podríamos también hablar de Jackson Pollock como uno de los precursores de la acción, porque realmente sus pinturas, sus grandes drippings, eran acciones, ¿no? Eran como el cuerpo del artista se proyectaba dentro de la tela, como la tela ya no estaba situada en un caballete, sino estaba dispuesta sobre el suelo, y era un campo, era como un lugar donde intervenir, ¿no? No tanto un cuadro sobre el que pintar, ¿no? En este mismo espacio, en esta misma situación, también se presentaron por las primeras obras de Robert Rauschenberg. Todo el mundo conoce a Robert Rauschenberg por sus grandes combined paintings, por sus grandes pinturas combinadas, pero las primeras obras que hace Robert Rauschenberg todavía como discípulo, como alumno de John Cage, en esta acción son estas pinturas blancas, white paintings, donde se sigue muy de cerca el concepto de silencio. Aquí el blanco es un blanco, no es un blanco monócromo, sino es un blanco atmosférico, para que todo lo que absorbe, todo lo que ocurre a su alrededor, luces, sombras, reflejos, el polvo, es también una obra hecha una obra escolar, una obra académica, hecha en clave zen también, un poco el mismo concepto de silencio, en este caso desde la pintura y desde estos 7 panels, estos siete paneles hechos básicamente con papeles, con collage de papeles, ¿no? Pero como superficies reflectantes, como superficies para recoger todo lo que ocurría en el ambiente, la atmósfera ambiental. Estas son las... Un poco este event del 52 nos va a servir como punto de partida, como arranque de lo que será ya las acciones Fluxus de los años 60. Veremos cómo las primeras acciones Fluxus tendrán lugar en el año 62, 10 años después de esta primera acción de John Cage.
Y veremos cómo las acciones Fluxus nacerán también como una alternativa al expresionismo abstracto y también al happening, que se considera muy vinculado, un tipo de acciones protagonizadas por otro de los discípulos de John Cage, Alan Capro, pero todavía demasiado vinculadas al expresionismo abstracto y a Pollock. El Fluxus nace como, diríamos, como una suma del proyecto mucho más racional, intelectual e incluso antiartístico de Duchamp y el concepto zen de John Cage. Es decir, son los que realmente supieron unir los dos magisterios en uno, fueron los artistas que hoy día conocemos como los artistas Fluxus. El Fluxus realmente sería erróneo definir al Fluxus como un estilo. El Fluxus nunca fue un estilo, ni Fluxus fue un movimiento. Es interesante ver lo que opinan cómo los propios artistas Fluxus definen el Fluxus, ¿no? Por ejemplo, George Brecht dice el Fluxus es como la rueda de la fortuna, algo que varía en función del lugar y del tiempo. O también hay quien lo define como un objeto inestable, cuyo punto y final y cuyo origen siempre resulta incierto. Lo importante del Fluxus, dice otro artista, es que nadie sabe lo que es. O el propio Brecht dice Fluxus intenta ser una síntesis de todo lo que existe. Fluxus, dice otro artista, no es un momento de la historia, no es un movimiento artístico como lo fue el expresionismo abstracto o el dadaísmo o lo será el conceptual. Dice, Fluxus es una forma de hacer las cosas, una tradición y una forma de vivir y de morir. Es decir, vemos cómo este concepto Fluxus, que luego os diré de dónde procede, está muy vinculado, no tanto con un lenguaje, no tanto con un estilo, sino más bien con una actitud. Hablaríamos con una casi manera de vivir, con una manera de ser, ¿no? No ni con un ismo ni con un lenguaje, sino con un comportamiento, más bien con una condición, ¿no? Aquí pues el Fluxus se expresa, tiene diferentes maneras de materializar esta actitud, este comportamiento. Una de ellas es el objeto Fluxus, que en ningún caso es la escultura y que siempre son objetos reales, del mundo real, apropiados, pero siempre con una característica. Nunca aparecen solos, siempre hay reunión de objetos. Y otra cosa muy importante del Fluxus es la caja. Los objetos nunca aparecen aislados, sino que aparecen en reunión, pero tampoco explicando ninguna historia y dentro de las cajas. Pero quizá más que siempre son, en definitiva, muchas veces son objetos que son reliquias, que habían formado parte de acciones y que luego se conservan como reliquias y se guardan en cajas. Pero sin lugar a dudas, lo que define al Fluxus son las acciones, ¿no? Una de las más genuinas expresiones del espíritu Fluxus son las acciones Fluxus. Acciones que... Aquí podríamos ver una acción, ¿no? Fluxus, está teatro de la calle, libre, siempre en lugares secundarios, nunca en lugares institucionales, nunca en grandes museos, ni nunca en galerías comerciales, ¿no? Una de las grandes normas del artista Fluxus es que nunca podía ni vender, ni comprar, ni negociar con sus obras. Era nada lucrativo ni nada vinculado con el mundo del mercado, del arte, ni con la institución museo. Es decir, en ese sentido el Fluxus nace con una clara intención antiarte, y en el Fluxus sí que hay una clara vinculación con el dadaísmo, en esta voluntad anti-bellas artes. Pero las acciones Fluxus,
que es lo que para mí define mejor el espíritu Fluxus, sobre todo son muy fieles a lo que podríamos llamar, así lo denominó el que fue el creador del Fluxus, George Maciunas, un europeo, un lituano instalado en Nueva York, denominó el monomorfismo, monoformismo, o sea, formas monos, únicas. Por ejemplo, George Maciunas decía, el trabajo Fluxus debe ser directo, simple, como una buena broma. En este sentido, resulta también muy pertinente recurrir a la metodología del Zen, tal como la transmitió el traductor y divulgador del budismo Zen durante los años 50 en Estados Unidos, y he hablado de él, Suzuki, que a la vez fue el maestro de John Cage, en la metodología Zen. Por eso esta conexión de Fluxus, Cage, Zen, en el Zen, habría que distinguir entre el concepto de mondo, que ven aquí, que literalmente es pregunta-respuesta, es decir, nada sofisticado, nada es especialmente intelectualizado, es algo muy directo, esta sensación pregunta-respuesta, es decir, algo breve, algo abrupto, algo que desvela un pensamiento oculto detrás de un comentario, pero también otro concepto muy vinculado con la metodología y el pensamiento zen, el concepto de prajna, que es sinónimo de inmediatez, sinónimo de ausencia de deliberación, es más allá de premisas, más allá de conclusiones. Prajna, diríamos, es un acto puro, es una experiencia pura. Y estos son un poco las acciones Fluxus, son acciones puras, breves, abruptas, simples, directas, muy poca especulación, muy poco, como también veíamos en el planteamiento Zen, muy poco especulativo. ¿Cómo situar el origen del Fluxus? Para hacer un poco también de historia, no solamente centrarnos en conceptos. El origen del Fluxus lo tenemos que situar en la ciudad de Nueva York, en el año 1961, y coincide con la apertura de una galería, pero una galería que era un espacio alternativo, la galería AG. Aquí en algún lugar aparece, aquí, AG, la galería AG, que era las iniciales de George Maciunas, el que promocionaba el proyecto, un ingeniero de Lituania, muy vinculado con John Cage y muy vinculado con el ámbito musical, y su compañera sentimental Almius, de ahí las iniciales AG, Almius y George. Ellos crearon este espacio, diríamos, alternativo, lo llamaron Gallery, pero era un espacio alternativo, sobre todo no para colgar cuadros en ningún caso, sino para presentar conciertos o más precisamente veladas eclécticas, conferencias organizadas por George Maciunas, con lo que eran los alumnos de John Cage, porque realmente George Maciunas, como os he dicho, su formación es la de un ingeniero, pero es precisamente George Maciunas el que descubre la palabra Fluxus, y lo hace de la misma manera que George Groth, el creador que Tristan Tzara descubre la palabra Dada. No sé si sabéis cómo Tristan Tzara descubre la palabra Dada. Pues coge un diccionario en francés y lo abre y pone el dedo en una página, en una palabra, y aparece la palabra Dada. Y George Maciunas, que quiere seguir un poco en la estela dadaísta, en la estela de Tristan Tzara, hace lo mismo, dice cómo denominar a todo este proyecto, que quería también crear una revista, abre un diccionario y descubre, sale por azar, ¿no?, la palabra flux, que deriva del latín fluxus, y un poco es de ahí el origen de la palabra, ¿no?, que es acción de fluir, es un movimiento incesante,
es una sucesión continua de cambios, es aquello que alude al movimiento constante, ¿no? Y la utiliza por primera vez, esta palabra, flux, pero ya utiliza la versión original, latina, como anuncio de este acto, que este es digamos, el programa, ¿no? el tarjetón del primer acto, del primer concierto celebrado en esta AG Gallery de Nueva York, titulado, que se llamaba así, Música Antica et Nova. Aquí podemos leer, cada tarde a las 7, cada conferencia demostración seguirá por un periodo de discusión con unos aperitivos y vino. La entrada será de $3, la cual ayudará a publicar la revista Fluxus. Es la primera vez que aparece la palabra Fluxus para referirse a esta revista, porque la idea inicial de Mathieunas era crear una revista. Para reservas, escribir a G, Madison Avenue, Nueva York, o llamar al tal igual. Este es un documento, y en estos momentos, durante George Mathieunas, y en estos meses, escasos meses de vida que tuvo este espacio en Nueva York, se hicieron estas exposiciones, y quizá lo más interesante, exposiciones, demostraciones, conciertos, conferencias. Quizá lo más interesante en esta etapa pre-Fluxus son los programas que enuncian las exposiciones y las actividades de la galería. Aquí hay una recopilación de estos programas, y destacan sobre todo, como podéis ver, por este diseño, ¿no? Un diseño absolutamente moderno, siempre con el cuadrado, siempre son carteles nunca rectangulares, sino tarjetones cuadrados, y destaca la tipografía del texto, ¿no? Y la disposición caprichosa de los títulos, que resultan realmente destacables, tanto como diseño gráfico en este año del año 61. Pero pronto podríamos decir que donde el fluxo se encuentra su verdadera carta de naturaleza es en Alemania. Diréis, ¿por qué Alemania? George Mathieunas cierra su galería, se instala en Wiesbaden, en Alemania, digamos, como ingeniero al servicio de las Fuerzas Armadas norteamericanas, y a partir en Alemania es cuando entra en contacto con los círculos musicales de la Alemania de principios de los años 60, que son los únicos círculos realmente de vanguardia, porque las artes plásticas en la Alemania de principios de los años 60 están todavía a la zaga de todo lo que ocurre en París, informalismo, y de lo que ocurre en Nueva York, expresionismo abstracto. Y aquí en contacto sobre todo con músicos y con John Cage, que también es invitado en las escuelas de música de la Alemania de la época. Es cuando inicia esta nueva etapa, que es el Fluxus alemán, que coincide sobre todo con los festivales. Los festivales. Festivales es una especie de modalidad de exposición, o lugar para acciones donde el elemento musical siempre tiene un papel destacado. Este es uno de los primeros festivales, y esta es una de las primeras acciones Fluxus, quizá aquí la veréis mejor, de Nam June Paik, artista coreano, que en aquellos momentos se encontraba estudiando en Alemania, se encontraba estudiando música electrónica con Stockhausen, y que en contacto con John Cage abandonó la música electrónica para practicar la música natural, que es un poco lo que veremos aquí, la música natural, y enseguida se integró en el contexto Fluxus. Esta es una de las primeras acciones Fluxus, quizá la primera, se llama Solo para violín. Siempre hay digamos una partitura musical detrás de las acciones Fluxus, por eso he tenido un cierto interés en mostrar la obra de Cage, 4:33 segundos. Es una obra en la que, delante del público, Nam June Paik, que estaba músico de formación, que estaba haciendo su tesis doctoral en Alemania,
lo que hace es, como podéis ver aquí, destruye el violín, ¿no? Aquí quizá es el levanté, dice, escribió en algún momento posterior, levanté verticalmente el violín como una espada hasta que el público se calló, y entonces, escribe, lo arrojé violentamente, lo hice pedazos sobre una mesa. Cuando de nuevo levanté el violín lentamente, hubo una conmoción entre el público y de nuevo todo volvió a quedar en silencio. Es decir, es el silencio del instrumento y el protagonismo del ruido generado por la destrucción del instrumento, ¿no? Realmente esta es una prototípica acción Fluxus. Realmente que ha sido casi un emblema, se ha repetido muchas veces a lo largo de los años, ¿eh? Aquí podéis ver, solamente buscando estas imágenes en internet, si pueden ver esta misma acción protagonizada por diferentes creadores, en diferentes contextos, en diferentes cronologías, ¿eh? Este es George Maciunas, que hace esta acción 10 años después, o este es otro artista. Es una acción que se ha repetido muchas veces porque se ha considerado como una inaugural, fundacional, programática y muy característica de lo que era en esencia el Fluxus. Fue el mismo Nam June Paik que en un festival posterior un poco sofisticó un poco su trabajo y presentó esta, que también es una obra muy paradigmática, muy ejemplar dentro del Fluxus, que se llama Zen for a Head, que aquí, digamos, es concretar una música de acción también siempre basada en alguna partitura, en este caso en una composición de La Montaigne, composición que tenía las siguientes instrucciones: dibujad una línea recta y seguidla. A tal fin, que es lo que hizo Paik, fue sumergir su cabeza, sus manos y también la corbata. De eso sí que hay una filmación, no está en YouTube, no está en internet, yo la he podido ver en el marco de una exposición dedicada a John Cage, ¿no? Pero sí, existe la filmación de esta acción de 2-3 minutos, en la que June Paik sumerge la cabeza en este recipiente de tinta china y de salsa de tomate, lleno de tinta china y de salsa de tomate, y dibuja un rastro rectilínea, arrastrándolo por una tira de papel, ¿no? Aquí diríamos las cuestiones que plantea esta obra tienen mucho que ver con la función del arte y del artista, con la relación que hay entre la acción propiamente dicha, ¿no?, y el objeto o la reliquia. También es una obra que nos ayuda a pensar cuál es la relación entre el objeto y el museo, ¿eh? Esta es la obra tal como cuelga en el Museo de Arte de Wiesbaden, el mismo lugar donde se realizó la acción en el año 62, ¿eh? Y también es una obra que nos ayuda a plantearnos las cuestiones siguientes, como las fronteras entre el arte, la vida, quién las fija, cómo se fijan, ¿eh? ¿Qué es lo realmente importante en esta obra? La performance en sí misma, la acción, diríamos, la partitura original de La Montaigne, o la línea como un objeto, como una reliquia, un rollo, diríamos, de 4 metros de longitud y 30 centímetros de ancho, que en la actualidad se exhibe en el museo. En todo caso, diríamos, nada hubiera existido sin la acción en sí misma, una acción en la que el gesto de Paik, lejos de actuar como un índice de maestría manual, se entiende más bien como un índice de instrumentalización corporal, porque aquí también hay que ver en esta obra una clara crítica y un claro cuestionamiento en relación a la estética del expresionista abstracta, que todavía estaba muy vigente
en los Estados Unidos y en Nueva York en el momento, y es una crítica a cómo los expresionistas abstractos utilizan el pincel. Por ejemplo, Franz Klein, que también trabajaba en monocromos blanco y negro, grandes pinceladas. Esto es como una misma pincelada, pero en este caso hecha por la cabeza, no hecha por la mano, ni el cuadro en un caballete, ¿no? Este sería. También dentro de las acciones Fluxus, un momento muy importante es cuando se crea un enfrentamiento claro entre los artistas europeos y los artistas americanos, porque en realidad podríamos decir que el Fluxus es un movimiento americano que encajó mal con los creadores europeos, como Joseph Beuys, que participó puntualmente y muy esporádicamente en el marco del Fluxus, o otro artista alemán, Wolf Fostel. Solamente hoy os mostraré esta pequeña, única y casi traumática contribución de Beuys al concepto Fluxus. Este fue un festival que tuvo lugar en Düsseldorf, en la Escuela de Arte, la Academia de Arte de Düsseldorf, en el año 1963, en la misma academia en la que Joseph Beuys impartía sus clases. Y ahora os diré rápidamente el por qué esta obra no encajaba con los principios dadaístas, con los principios impersonales del Fluxus. En esta obra, titulada Sinfonía Siberiana, Joseph Beuys presentó, aquí diríamos, había un componente musical, una sinfonía compuesta por Erik Satie, a partir de una serie de textos del rosacrucismo. El rosacrucismo es importante a tener en cuenta en esta obra. Es decir, es un piano preparado, es un piano cerrado, es un piano que no suena como instrumento, aunque, digamos, parece Joseph Beuys que lo esté manejando. Otras piezas importantes de la obra son la pizarra sobre la que Beuys escribió indescifrables mensajes, y otro elemento importante es esta liebre muerta, de la que previamente Joseph Beuys le extirpa el corazón y lo deposita en una cajita que coloca encima del piano. Aquí hay una serie de elementos escultóricos, hay elementos políticos vinculados, referidos a la patria mítica de Eurasia, de ahí el nombre de Siberiana, y hay, que es una zona de paso. A partir de ahí, de esta obra, Beuys desarrollará este macroproyecto que se llama Eurasia, que es esta voluntad de unir los dos continentes, el continente europeo y el continente asiático. Aquí hay una primera referencia, es decir, que vemos cómo frente a las acciones anónimas, neutras, racionales del antiarte del Fluxus, aquí nos encontramos ya con múltiples connotaciones políticas, connotaciones históricas. La liebre muerte también está llena de simbolismos, no es un índice, sino que es un símbolo. La liebre simboliza la luna, es un signo lunar, simboliza la regeneración, una idea muy cara al pensamiento del rosacrucismo, que a la vez inspira la composición musical de Erik Satie. Y un poco la obra está dotada de una riqueza simbólica muy evocadora. También podríamos hablar de la evocación del ciclo de la muerte, del renacimiento. Nos habla de la regeneración de la escultura, del papel social de la escultura, también con constantes alusiones a la idea de la crucifixión, al pensamiento rosacrucista, inspirado en procesos místicos de la reencarnación. Es decir, una espiritualidad, ¿no?, que desconcertó a la audiencia, al público, y en especial a los artistas americanos, ¿no? Recuerdo muy bien, escribe Beuys, la mirada de Maciunas comprendía perfectamente que aquello no tenía nada que ver con Dada,
creo que intuía que era algo con un valor totalmente distinto. Y fue, no tengo la imagen, fue en este mismo festival en el que Maciunas presentó su segundo manifiesto en forma de fanzine que repartió entre el público, y uno de los escritos de este manifiesto fue liberemos al mundo de europanismo, una palabra que no existía, y ante este manifiesto la respuesta de Beuys fue contundente. Utilizó este mismo manifiesto, borró la palabra europanismo y colocó americanismo. Entonces, un poco a partir de ahí se constató pues que el Fluxus no encajaba con la dimensión histórica, con la dimensión biográfica, con la dimensión temporal de los artistas europeos, y que básicamente podría considerarse como un fenómeno más dadaísta o más vinculado con estas acciones neutras e impersonales antiarte americanas. Estas son otras imágenes de esta acción de Fluxus, que casi diríamos la primera y la última contribución al Fluxus. El Fluxus vuelve a Estados Unidos, vuelve a Nueva York en el 64, y siguen los festivales, y quizá a destacar sería la integración, la incorporación de artistas mujeres. Voy a citar únicamente a dos: a Shigeru Kubota, una artista japonesa que era la pareja sentimental de Nam June-paik, y aquí vemos una de las acciones protofeminista y a la vez Fluxus, incluso de connotaciones políticas, en las que el artista coloca un papel sobre el suelo, dobla las piernas y con un pincel previamente atado a sus bragas, diríamos, proyecta brochazos de pintura roja. Roja también tiene mucho que ver con los ciclos menstruales, sobre un papel a modo de trazo gestual. Una nueva crítica también al expresionismo abstracto, pero también incluyendo las referencias. Es ya otra etapa del Fluxus, la última etapa, la etapa americana, referencia en este caso al ciclo menstrual, estableciendo vínculos entre los ciclos de recreación que toda mujer tiene, también con los ciclos de cambio, lo que significaba para ella abandonar Japón, instalarse en Estados Unidos. También el hecho de sustituir el pincel por los procesos menstruales femeninos, de movilizar el cuerpo como fuente de producción artística, podía entenderse como un deseo del artista para subvertir la masculinidad asociada al action painting. Es como recuperar a la mujer como fuente de inspiración artística, pero desde la propia corporalidad, ¿no? Quizá también en este segunda etapa del Fluxus, citar la acción tan conocida de Yoko Ono, antes de conocer a John Lennon, de Cat Peace, ¿no?, que abundaba en esta lectura feminista, centrándose en una crítica sobre la pasividad y sobre la agresión, en una reflexión sobre el exhibicionismo, en esta performance, que también se puede ver en vídeo, pero no está en internet. La artista arrodillada cual escultura en el escenario, casi como escultura budista, inmóvil y estática, invita al público a subir al escenario para que le vayan cortando la ropa, ¿no?, hasta que el público decide donde ella totalmente impasible a lo largo de la hora que dura esta acción performance, en la que el público interviene de una manera muy directa, ¿no? La acción habla del papel que ha de asumir el espectador en el intercambio interactivo entre él y el objeto arte, ¿no? Y es sobre el voyerismo, sobre la mujer como objeto sexual, es una acción feminista, pero ya en este último contexto Fluxus de Nueva York, donde el Fluxus se abre y se diversifica, ¿no?
vamos a entrar ahora en el segundo bloque. Un poco estamos atravesando algunos de los capítulos que responden al mismo epígrafe que os he formulado al principio: expansión, desplazamiento, desmaterialización, años 60 hasta llegar a los finales de los 70. Dejaremos ahora la acción y nos centraremos en el minimalismo, haciendo este paso del minimalismo al conceptual. El minimalismo fue la tendencia escultórica dominante en Estados Unidos a partir de la segunda mitad de los 60. Es una tendencia que se basa en el lema less is more, less is more, ¿no? Es una ecuación que todos seguramente vosotros conoceréis perfectamente, porque procede de un arquitecto, de Mies van der Rohe, procede de uno de los máximos lemas de la arquitectura funcionalista, del estilo internacional, ¿no? del estilo funcional de Mies van der Rohe, ¿no? Menos elementos, mayor significado. Y también el minimalismo lo podríamos asociar con otro concepto, que es el concepto de objeto específico de Donald Judd. Pero lo más interesante quizá del minimal no es tanto este less is more o la especificidad del objeto. Donald Judd prefiere hablar de objetos específicos que de esculturas. Él dice, yo estoy trabajando desde la tridimensionalidad, estoy trabajando desde la geometría, con estructuras estables y estructuras primarias, con colores industriales, con materiales industriales, siguiendo la tradición europea, cubista, neoplasticista y constructivista. Pero lo que hacen también los minimalistas es hasta cierto punto desplazar el objeto de su propia ontología, de su propio ser, e integrar el espacio circundante, ¿no? Esta integración, nunca se entiende un objeto específico o una escultura minimalista sin el diálogo con el espacio ambiental. En este caso podríamos hablar también de un desplazamiento, en este caso de la escultura hasta a la arquitectura, un diálogo entre escultura y arquitectura. Cada una de estas piezas, por ejemplo de Donald Judd, ¿no? No existe la escultura a priori, nunca existen las esculturas a priori, son módulos que su configuración final siempre depende de la ubicación, siempre depende del espacio, siempre depende del lugar y siempre depende un poco de estas relaciones que se buscan entre el espectador, el espacio expositivo y la propia obra. Esta inicialmente son las propuestas de Carl Andre, son estas unidades modulares, estas baldosas, con las que busca sobre todo crear una escultura antipriáptica, una escultura horizontal, una escultura que en un primer momento estaba pensada para ser recorrida por el espectador. Luego con el tiempo las indicaciones museísticas han obligado a que las esculturas estén ahí para ser vistas, no para ser transitadas. Pero este también es un gran diálogo con la arquitectura, es un poco salirse, la escultura sale del pedestal, la escultura ya se libera de lo que es la peana y convive ya en vivo y en directo con el espacio arquitectónico, creando básicamente situaciones ambientales. Aquí no hay acción, pero sí que hay situaciones ambientales. Podemos hablar pues de otro tipo de expansión que podríamos concretar con la palabra entorno, creación de entornos, no tanto de situaciones, sino de entornos o de environments. Esta también es un ejemplo muy, muy claro como la escultura crea entorno, como aquí nos encontramos con una misma forma que se repite 3 veces, estas L beams, vigas en forma de L, de Robert Morris, que depende de cómo se ubiquen en el espacio, incluso asumen posiciones antropomórficas y crean diálogos entre ellas, ¿no? Lo importante no es tanto ya la pieza en sí misma, sino los diálogos el diálogo que crean estas piezas entre sí y a la vez
el diálogo que las piezas crean con la arquitectura, con el espacio ambiental. Otra manera también de salirse de las fronteras estrictas de lo que era una escultura sobre pedestal. Por eso no es extraño que los minimalistas sientan sin verdadera vocación, verdadera admiración por un escultor como Brancusi. Y quizá la pregunta, ¿por qué? Por muchos aspectos. Por ejemplo, uno de los principales que quizás sería la escultura sin fin de Brancusi. No sé si habéis trabajado con esta forma. Y un poco este concepto de serie que no tiene ni principio ni fin, ¿no? Que se expande infinitamente hacia el horizonte, ¿eh? Y este será un concepto fundamental, sobre todo para las esculturas de Donald Judd. Estas son nuevas versiones, nuevas maneras de entender este concepto de escultura sin fin de Brancusi. Y Brancusi también prohibió las peanas y obligó a que todas esas esculturas cohabitasen entre sí, creando relación. No entendía cada pieza en sí misma, sino en diálogo con las otras. Por eso creó unas grandes plataformas y sobre estas plataformas convivían las esculturas. Un poco esta idea también estará recuperada por los minimalistas para demostrar esa huida de la especificidad del medio, aunque Donald Judd lo llama objeto específico, pero sobre todo para desvincularse de la palabra tradicional de escultura y de las técnicas tradicionalmente asociadas a la escultura. Aquí ya no hay talla, aquí no hay vaciado, ¿eh? Aquí el artista no trabaja con las manos estas obras, simplemente las proyecta como si fuera un arquitecto, las diseña, y son otros las que las ejecutan y las que las producen, y es sobre todo es la industria, y por eso una de las grandes innovaciones del minimal es la incorporación de los nuevos materiales industriales que genera la industria de la época, los aceros, todas las clases de aceros, los aluminios, el plexiglas, incluso la fórmica o el contrachapado, ¿no? En el caso de Robert Morris podemos hablar de estas maderas pintadas siempre de gris, pintadas han estado muy presentes en muchas ocasiones en el Guggenheim de Bilbao. Estas obras seguro que las habéis visto más de una vez. Bueno, pero ¿qué ocurre después del minimal? ¿Cómo discurre este proceso de expansión, de desplazamiento, de desmaterialización, incluso de entrar en el territorio de lo procesual primero y de lo conceptual ya después? Y es interesante en ese sentido ver cómo dentro del seno del propio minimal anidan el embrión, nace el embrión de lo procesual, ¿no? Y que culminaría en el conceptual, y en este proceso el post-minimal lo voy a especificar y lo voy a concretar básicamente en esos tres movimientos: la antiforma, el lanar y el conceptual. Resulta interesante cómo es el propio Robert Morris. Robert Morris es un personaje verdaderamente ejemplar. Fue uno de los creadores de la escultura minimalista. Muy pronto se dio cuenta de que la escultura minimalista llevaba en sí su propia desmaterialización, y de ahí que se convirtió en uno de los abanderados de la antiforma en estos fieltros. Y muy pronto también se dio cuenta cómo el taller, la ciudad, el museo se le quedaba pequeño, y cuando ya inició también la línea de la Villa del Lanar. Aquí lo vemos como iniciador de lo que se conoce como la antiforma, que es todo lo contrario de la forma estable, de la forma geométrica, de la forma proyectada a priori desde la mirada, desde la perspectiva minimalista. Y a Robert Morris, que también es crítico, porque la mayoría de artistas en estos momentos son teóricos, es decir, y son los que Donald Judd es un gran teórico, Robert Morris, otro destacado teórico,
Y Donald Judd es el que prácticamente nos cuenta lo que es el objeto específico, lo que es el minimalismo. Y Donald Judd, en un artículo llamado Antiform, nos cuenta un poco en qué consiste esta nueva versión, esta nueva derivación de la escultura minimalista. Dice, la obra de arte pierde el estatus de objeto cuando se acelera su disolución en una especie de fugacidad y de indeterminación, y cuando en lugar de crear objetos acabados y cerrados, como podían ser las L-beams, ¿no? Son objetos acabados y cerrados, el artista transgrede los propios límites y acota este nuevo concepto de la antiforma, que es un ataque, en definitiva, a la noción racionalista según la cual el arte es una forma de trabajo que desemboca en un producto acabado. Él, para materializar y visibilizar este concepto de antiforma, una forma que no en ningún caso está preconcebida, está predeterminada por el artista, sino que surge por azar, ¿no? Por accidente, podríamos decir. ¿Qué es lo que determina esta forma? Pues el peso, la gravedad, no la determina, no la puede determinar jamás el artista. Simplemente escoge un trozo, un fragmento de fieltro, en este caso él escoge los fieltros, lo recorta y lo cuelga, el hecho de colgar, y en este acto de colgar o de descolgar, ¿no? Es lo efímero, lo transitorio, lo fugaz, lo no permanente. La escultura pierde su carácter de permanencia y adopta este carácter de fugacidad y de transitoriedad, y de que nunca podamos encontrar dos esculturas idénticas. Depende de cómo se cuelgue y de la altura del clavo en relación al suelo, la obra será diferente, ¿no? Esta, digamos, lo concibe Robert Morris. Son fieltros en los que recupera, diríamos, hasta cierto punto también la energía del expresionismo abstracto. Ya no son las formas unitarias. Estos fieltros, diríamos, grises, cortados, colgados, desparramados en el suelo. El minimal o el post-minimal no solamente dialoga con el suelo, bueno, dialoga con el suelo, dialoga con el techo, dialoga con la pared. Es decir, cualquier elemento arquitectónico le sirve como pantalla de fondo, ¿no? Entonces esto puede dialogar con el suelo, pueden colgar del techo, pueden colgar de la pared, y no tienen forma previa fuera de su presencia física, diría. Era su peso, su manera casual de quedar colgado en la pared o disponerse en el suelo, lo que les otorga esta forma final, que en ningún caso es una forma estable, constante, sino que es múltiple y variable. Digamos, en esta misma línea de trabajo tendríamos que, dentro de la antiforma, situar los trabajos de Richard Serra, para aquí muy conocido Richard Serra. Sobre todo ahora lo que podéis admirar son estas enormes, descomunales aceros que se muestran de una manera permanente en la sala Fish del Museo Guggenheim de Bilbao. Este conjunto de 9, creo, macroinstalaciones elípticas, helicoideas, que forman un conjunto llamado The Matter of Time. Pero antes de trabajar con aceros, que es lo que se le conoce, Richard Serra, a finales de los 60, trabajó con plomos, y en este trabajo suyo, plomos líquidos que luego se solidificaban. Y ese trabajo de Serra con el plomo es lo que lo hace inscribir en lo que hemos titulado ya la antiforma. Él nunca pasó por la etapa minimalista, sino que ya directamente entró. Las primeras esculturas son estas que veis aquí, se titulan así, splashing, ¿no? Splashing, y consiste en verter, en derramar, salpicar, salpicaduras, derramar, lanzar sobre las paredes de su taller o de una galería o de un museo, plomo fundido que al
solidificarse da lugar a estas formas, diríamos, ¿no? O mejor, antiformas, que son consecuencia absoluta del azar, ¿no? Aquí también hay como un remedo de la action painting, del expresionismo abstracto, esa acción de casi un dripping, ¿no? Hay quien habla de que es una versión tridimensional, no diríamos escultórica, sino tridimensional, de los drippings de Jackson Pollock, que quedaron como un referente esencial en el imaginario artístico americano, ¿no? Sobre todo porque Jackson Pollock dejó su proyecto inacabado, es un legado inacabado de Jackson Pollock, ¿eh? Y hay una variante de este tipo de dripping escultórico, que es esta obra llamada Casting, ¿no? También del 69, en la que Serra utiliza el encuentro entre el muro y el suelo para moldear, es decir, primero vendría esto y después vendría para moldear perfiles metálicos, o obtenidos no por forja o por laminación, sino por solidificación de estas salpicaduras aleatorias de plomo fundida, ¿no? Entonces él va agrupando estos perfiles, los va distribuyendo en el suelo de la galería o del taller y crea estas esculturas antiforma, ¿no? En este paulatino proceso de desmaterialización de la obra de arte fue también un ex minimalista, Robert Morris, el que abrió la puerta de lo que se conoce como arte de la tierra, que se conoce también en el idioma anglosajón como en dos denominaciones: por un lado land art y por otro lado earth art, ¿no? Quizá el land art estaría más vinculado con el landscape, con el arte del paisaje, y sería una modalidad más cercana al tipo de trabajo con la naturaleza hecha por los artistas ingleses como Richard Long, por ejemplo. En cambio, la versión americana estaría mucho más relacionada con lo que entenderíamos como tierra, la tierra, el earth, el arte de la tierra, ¿eh? Robert Morris también fue uno de los primeros que comenzó a distanciarse, a alejarse de la ciudad y del taller y a tomar el paisaje natural como soporte de la obra de arte, ¿eh? Y lo hizo en este proyecto que se llamaba Observatorio, que presentó en un festival de esculturas al aire libre en Holanda. Aquí vemos dos anillos de tierra circulares y concéntricos, el exterior, para que tengas una idea, de 90 metros de diámetro y el interior de unos 24 metros de diámetro, que concibe como taludes, ¿no? Y que constituyen un sistema iniciático a cuyo centro se puede acceder a través de un eje de dirección oeste-este, un eje físico que a la vez determina un eje astronómico. Es como un observatorio astronómico con dos puntos de referencia: el punto desde el que se pueden observar los primeros rayos del sol en el solsticio de verano y el punto en el que se observa la caída del sol en el solsticio de invierno. Para el autor, esta obra difiere de cualquier otra forma de arte contemporáneo, dice él. No dispongo de un término específico para designar la obra, una especie, dice él, de complejo para-arquitectónico, ¿no? Pero diríamos se trata de un earthwork, una obra hecha con tierra, con la tierra, que por un lado demuestra ciertas preocupaciones escultóricas. Robert Morris siempre ha sido un escultor, pero también como gráficas, como escribir, como dejar trazos en el propio paisaje, ¿no? Tanto por adición como por sustracción, como veremos ahora. Quizá, pero más que Robert Morris fue el pionero de esta aproximación a la tierra, pero sin lugar a dudas los dos grandes protagonistas de este diálogo con la tierra, no tanto con el paisaje, sino con la tierra, con los desérticos paisajes norteamericanos,
con los paisajes vírgenes de los desiertos americanos, fueron dos artistas, Robert Smithson y Michael Heather, sobre, diríamos, que estas fueron, digamos, la antesala. Otro punto importante, otro capítulo importante antes de llegar al paisaje real, fueron estas obras en diálogo entre el site, el lugar físico, el lugar exterior, y el non-site, que es el lugar interior, que es el no lugar, ¿no? El non-site es una dialéctica, ¿no?, que él trabajó, pero siempre dentro del contexto de la galería todavía, uniendo estas estructuras, estos contenedores, podríamos decir, hechos en este diseño minimalista, pero con contenido. Y el contenido era las piedras, que siempre procedían de algún lugar que a la vez estaba documentado en el mismo espacio expositivo, es decir, que junto a este contenedor y con su contenido correspondiente se hallaba una fotografía del lugar real donde se habían extraído estas piedras, y unos mapas también, y una serie de documentación del lugar. Este diálogo entre el lugar y el no lugar, ¿no? Pero este también fue un paso, digamos, un proceso que ya le llevó a finales de los años 60 directamente al lugar, abandonando ya el no lugar, ¿no? Abandonando el espacio interior, abandonando el espacio galerístico, la ciudad. Esta fue una de sus primeras intervenciones sobre el paisaje, sobre la tierra. Se llama esta obra, la hizo en Roma, se llama Derramamiento de asfalto, y consiste en simplemente en verter, es un vertido, verter alquitrán, así como este concepto del vertido, como otra manera de interpretar el dripping, la acción pictórica, casi una acción pictórica, vertir, derramar alquitrán sobre una ladera de una montaña de a las afueras de Roma, se llama derramamiento de asfalto, pero quizá ya las obras más conocidas son aquellas en las que Smithson recupera y reconvierte terrenos contaminados por la explotación industrial a raíz de la Segunda Guerra Mundial, y como que hace en Holanda, recuperación en la que intenta establecer un diálogo entre la industria y la obra de arte. Así lo hace en esta obra que se llama así, Círculo Roto, Colina en espiral. Es una obra que lleva a cabo en una cantera, en una población holandesa de Emmen, muy industrializada, que él quiere reciclar para el espacio público, pero quizá donde sus ideas se concretan de una manera absolutamente magistral es en esta obra titulada Spiral Jetty, Muelle en espiral, una de sus últimas obras. A estas obras solamente se podía acceder, a través de helicópteros, controlar, visualizar, y fue no con esta sino con la obra siguiente, la que fue objeto terrible de un accidente de una de estas avionetas que acabó con su vida. Esta obra es una obra realmente importante. Esta es primero la vamos a describir un poco, la que hace en el Gran Lago Salado. Y bueno, aquí desde lo que es muy interesante esta obra, quizás lo explicará Pepe Díaz Cuyás. Él alquila durante 20 años este lago, un lago de aguas rojas, a causa de las algas,
pero que queda, color que queda oculto por la superficie blanca de la sal, ¿no? Entonces él la alquila por 20 años porque sabe que esta estructura acabará desapareciendo a lo largo en 20 años, ¿no? Y efectivamente fue así. Entonces es un poco la entropía, no es una obra que plantea la entropía, es un poco la fuerza, el trabajo del hombre versus el trabajo de la naturaleza. Finalmente la naturaleza acaba, y aquí acaba absorbiendo, acaba devorando la obra realizada con las máquinas, con el instrumental, digamos, de la época, que fue desplazar 6.000 toneladas de tierra y de guijarros para construir esta espiral, ¿no? Es una espiral que deriva de las formas minimalistas, pero que también evoca formas prehistóricas, ¿no? La simbiosis entre la civilización tecnológica del presente y la mágica del pasado, un lugar donde habían habitado dinosaurios. Pero quizá lo más importante es la noción de entropía, y lo más importante de estas obras es que ¿qué es lo que queda de las obras en realidad, de las obras Land? Queda la documentación de las obras, ¿no? Porque ¿quién va al lugar? Pues el lugar es inaccesible y la obra, pues el estatus de la obra es una fotografía, es un vídeo, es un dibujo, ¿no? Estas son diferentes fotografías a lo largo de estos 20 años en la que la obra se ha ido desmaterializando hasta quedar reabsorbida otra vez por el lago de aguas blancas y rojas. Esta es una vista aérea y aquí está, digamos, la estructura. Bueno, Michael Heifer es un antropólogo, hace un proceso similar, se instala en el desierto de Nevada y crea una escultura en negativo. Quizá la más destacada es esta doble negativo, es una cruz que resulta de la intersección entre el trabajo ímprobo del hombre y de las máquinas y el trabajo de la naturaleza. Él excava, dinamita el terreno y desplaza 240.000 toneladas de tierra con el fin de vaciar dos gigantescas fosas de paredes irregulares de 450 metros de longitud, 15 de profundidad y 9 de anchura. Es un poco una negación, ¿no?, de la forma tridimensional de la escultura y una presentación, un trabajo con el espacio vacío donde las fuerzas del hombre, el trabajo del hombre se une con el de la naturaleza y finalmente la naturaleza acaba, en este proceso entrópico, acaba devorando, acaba desmaterializando por completo la obra. Es una vista aérea de un poco de este doble negativo, el creado por la mano del hombre y el de la propia naturaleza. Bueno, poco, 5 minutos, ¿sí? Bueno, el arte nos plantea, el arte de Land nos plantea un problema, ¿no? Cómo se percibe el espectador, por el espectador, la obra a través de filtros mediáticos, evidentemente, fotografía, film, vídeo, televisión, lo cual no dejó de desencadenar un debate sobre la difusión y comercialización del arte. Este mismo concepto del problema de qué es lo más importante, la idea, la materialización de la idea, el soporte de la idea, es lo que recogen los artistas conceptuales, que es con los que culminamos este proceso de desmaterialización y en los que finalmente el arte, como dice Sol LeWitt, acaba convirtiéndose en una idea, ¿no? Es cuando podemos hablar del arte anteobjetual, el arte posobjetual, ¿no? Esto es muy interesante leer un texto de Sol LeWitt, un artista minimalista que se convierte en uno de los teóricos fundamentales y claves del nuevo arte conceptual, en un texto escrito en el 67 que se llama así, Ideas sobre el arte conceptual, y en el que nos deja una idea fundamental, cuando afirma: la idea es una máquina que genera arte. El arte había que dirigirse más a la mente que
del espectador que a la mirada, lo cual enlaza con Duchamp, ¿no? Que es más o menos, nos viene a decir lo mismo. Lo importante no es la visión, no es la mirada, sino es la mente, es el intelecto. Por lo tanto, el ready-made no va dirigido a gustar o no gustar, a ser visto, sino a ser comprendido. Estas mismas ideas son desarrolladas por el que será el gran teórico del conceptual, Joseph Kosuth, y en un texto fundamental que se llama Arte como idea, Arte como idea, que es una fórmula, el concepto de arte como una tautología. El arte, ¿de qué habla el arte? El arte no habla ni del mundo real, ni el arte habla del mundo del artista, ni habla de las experiencias personales, ni de las angustias, ni es una mímesis de la realidad circundante. El arte solo habla del arte, ¿no? Es este camino tautológico, el arte como una pura tautología, que queda resumido en este texto de Joseph Kosuth, Art as Idea, ¿no? Eso, donde hace una distinción claramente entre lo que es estética, belleza, gusto, y lo que es concepto, ¿no? Y lo mental. Evidentemente, en este tipo de arte lo importante no es ni la belleza ni el gusto, sino es lo mental. Quizás las obras más significativas de Kosuth al respecto son lo que las titula estos proyectos, se llama protoinvestigaciones, que son estos conjuntos constituidos por un objeto real, que es una silla, pero pueden ser otros, esta es una pala de recogida de nieve sacada es un ready-made de Duchamp, puede ser una lámpara, puede ser una silla, puede ser una planta, pues se llaman así protoinvestigaciones, y aparecen 3 estadios de un objeto: el objeto real, el objeto fotográfico, una fotografía de tamaño natural del objeto en cuestión, y lo más importante es su definición en el diccionario, ¿no? Una fotografía ampliada, evidentemente, que provocan en el espectador un efecto, diríamos, de cortocircuito, en el que el acto de mirar está irremediablemente ligado al acto de leer y al acto de comprender. Hay esas 3 fases del objeto, muy duchampiano todo, pero ya no está el objeto, sino que está la reproducción del objeto, la imagen del objeto, la imagen reproducida del objeto, que no pertenece al mundo de lo único, sino de la reproducción. Y luego está la definición del diccionario, ¿no? Exigen del espectador, diríamos, que es lo que exigen, una lectura analítica, comparativa, acerca de los diferentes estadios de percepción de un mismo objeto, ¿no? El icónico, bidimensional, la fotografía; el real, tridimensional, el objeto; y el lingüístico. Digamos, aquí es una obra específicamente, esencialmente, muy paradigmática dentro del conceptual, donde incluso se llega a reivindicar la propia palabra como objeto de arte, lo que se conoce como la palabra, el arte palabra, word art, ¿no? Que practicado por artistas como Robert Barry, ¿no? Es un poco que el texto y el titulado se transforman en los logos, son palabras, objetos, sin contextos, sin connotaciones literarias, ¿no? O como de una manera como mucho más ambiciosa, quizá llevó a cabo el proyecto de Lawrence Weiner, que y su proyecto de trabajar en esculturas y en pinturas conceptuales, siempre a partir del lenguaje, ¿no? Un poco priorizando la dimensión material de las palabras, la tipografía, el cromatismo, el grafismo, el cuerpo de las palabras, la composición, así como, también muy importante, no tanto el mensaje, aquí lo importante no es el mensaje, sino es la propia estructura formal de la palabra, ¿no? Y su disposición en el espacio, ¿no? Cuando leo un texto, dice el artista, lo visualizo en la mente y lo traduzco mentalmente en objeto referente. Es a partir de ahí cuando él crea statements, que dice él, como enunciados, muy vinculado con el concepto de Foucault, es decir, como palabras índices, palabras en las que lo que no importa en ningún caso es el mensaje, es el significado, sino si son textos que
funcionan tautológicamente, que solo hablan del arte, el arte que solo habla del arte, que no hace alusión a nada fuera del mundo del arte, ¿no? Y siempre buscando las propiedades físicas de las cosas, y trabajando en una construcción empírica de la realidad y en un pensamiento casi abstracto, ¿no? Entonces, bueno, llegamos a este punto donde con el conceptual el arte se reduce a una idea, ¿no? A una palabra, y desaparece la materia, el arte un poco llegamos al punto final del proceso de desmaterialización del arte, y todo ello coincide con el final de la era modernista, con el final de la tardomodernidad, y a raíz de ahí se entra en un estado de crisis, como que lleva la pintura al límite, como que lleva el arte a una zona donde ya deja de ser arte, y es cuando pues podríamos hablar, pero ya no es el tema de la conferencia de hoy, podríamos situar ya el inicio de la posmodernidad, ¿no? El inicio de la posmodernidad, cuando se replantea el arte, se replantea el paradigma del arte, y realmente se vuelve a recuperar la pintura, se vuelve a recuperar el tema, el oficio, y el arte ya no es una tautología, sino que el arte se vuelve a rematerializar. Pero este no es el tema de la conferencia de hoy, y aquí acabo. Muchas gracias, y gracias por el tiempo.